día, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a este canal Restaurando el Carácter de Dios. Damos las gracias. En esta ocasión estaremos presentando un tema como de costumbre referente al carácter de Dios. El tema se titula El tercer Elías y el carácter de Dios. Pero antes de continuar a la presentación de este tema, quisiera que por favor me acompañen en oración. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos las gracias por este santo sábado en tu presencia. Gracias por tu gran misericordia y tu gran amor. Gracias por Cristo y la salvación. Pedimos, Señor, el perdón de nuestros pecados. Ruego, Padre, que me ayudes a que las palabras utilizadas aquí no sean de parte mía, sino de parte tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tercer Elías y el carácter de Dios. Considero este tema de vasta importancia por varias razones. Una de ellas es que desde que vine al cristianismo, hace ya 9 años, vengo escuchando ah, en púlpitos adventistas específicamente, y también algunos grupos, algunos hermanos de la fe adventista, que se viene hablando del tercer Elías. Y es que nosotros los adventistas nos consideramos como del movimiento del tercer Elías, ya que la Biblia plantea no solamente la venida del primer Elías, del libro de Reyes, primera de Reyes, segunda de Reyes, sino también de un segundo Elías y un tercer Elías. Entonces, el punto que quiero tomar como referencia es que algunos hermanos que he escuchado presentar las características del primer Elías y aún del segundo, es que ellos toman las características intrépidas de estos dos primeros profetas. Una de ellas es cuando Elías va donde el rey Acab y le dice la verdad en su cara. Llama el pecado por su nombre y le dice: lo que pasa es que usted o tú has desviado al pueblo de Israel, los ha llevado a la adoración de falsos dioses. El segundo Elías, una de sus características es que fue donde Herodes y le denunció que estaba en fornicación porque se estaba acostando con la mujer de su hermano. Entonces le llamó adúltero, o sea, le denunció el pecado en su propia cara. Entonces, algunos hermanos comprenden que si somos parte del tercer Elías, esa es nuestra función: llamar el pecado por su nombre, decírselo cara a cara a la persona a quien están en pecado. Ojo, yo no estoy condenando eso, eso es correcto. El pecado tiene que llamarse por su nombre, pero hay algunos puntos de cosas que pasaron con el primer y el segundo Elías que también tienen que pasar con nosotros. No solamente es ser intrépido, tener valor y llamar el pecado por su nombre, decírselo cara a cara a quienes están en pecado, sino que hay cosas de vasta importancia que humildemente yo creo que se han estado pasando por altos. De hecho, algunas personas llegan a la comprensión de que Elías fue trasladado al cielo porque estuvo siempre lleno del Espíritu de Dios, siempre fue un siervo de Dios, y hay algunos eventos que sucedieron en la Biblia que nos muestran que no siempre actuó movido por el Espíritu de Dios. Hay un tema que hemos predicado en este canal que se titula Fuego de Dios cayó del cielo. Allí se narran los eventos del fuego que descendió del cielo y se muestran algunos puntos importantes también para lo que queremos presentar. Eh, Entiendo que si usted no ha escuchado ese tema, les recomiendo que vaya a este mismo canal, Restaurando el Carácter de Dios, busque el tema que dice Fuego de Dios cayó del cielo y lo escuche. Entonces, en el día de hoy estaremos analizando algunos puntos importantes, repito, que creo que han sido pasados por altos por aquellos que se hacen representar como parte del tercer Elías, el cual siempre andan por allí llamando el pecado por su nombre,
que tú estás en Babilonia, que si tú comes carne te vas a perder, que tú estás en pecado, que tú estás haciendo allí, que no me reúno con aquellos porque aquellos están en pecado, en apostasía, siempre andando con el dedo acusador, ¿verdad? Y sintiéndose más grande, en un nivel más alto de santidad que los demás, porque los demás practican cosas que ellos entienden que son pecado y las cuales ellos no practican, perdón. Entonces quisiera que nos enfoquemos en algunas cosas que pasaron con el primer y el segundo Elías y que nosotros la traigamos a colación, ya que representamos ese tercer Elías, a ver qué nos compete a nosotros. Entonces sabemos del primer Elías, que en el libro Primera de Reyes, en el capítulo 17, Elías predice una sequía, donde dice que por medio de su palabra no lloverá en la tierra. Entonces, estoy hablando de Primera de Reyes 17 y 18, ¿verdad? Y también algunos textos del capítulo 19. Entonces, predice la sequía. Primera de Reyes 18, hay una manifestación. Elías se mostró acá en el capítulo 17, predice la sequía. Primera de Reyes 18, hay una manifestación de un altar que se realizó para que, para que se mostrara cuál era el verdadero Dios, para que el verdadero Dios respondiera. Es que el rey Acab había llevado al pueblo de Israel por la idolatría, adorando a Baal, el cual es un falso Dios que ni siquiera existía, ¿verdad? Entonces, existen 450 profetas de Baal, a los cuales el rey Acab y el pueblo de Israel escucha la voz. Entonces Elías quería mostrarle al pueblo que no estaban en lo correcto, sino que era idolatría. No obstante, conocemos, si escuchamos el tema que les recomendé, conoceremos la historia más profunda. No obstante, el Dios de ellos nunca se manifiesta, más el Dios de Elías, el Dios de Israel, sí se manifestó, ¿verdad? Respondió la petición del profeta Elías. No obstante, vemos que al terminar esos eventos, entonces Elías toma los 400 profetas de Baal y le dice al pueblo junto con él, ¿verdad? Que maten a esos 400 profetas a filo de espada, y así lo hicieron, le quitaron la vida. Bien, entonces hay algo que nos presenta la sierva del Señor sobre el profeta Elías. Después que Elías realizó la matanza de los 450 profetas de Baal, entonces Elías se retira al monte, a las montañas, y allí Elías anda con uno que es su siervo, que le sirve. Decide Elías orar para que la lluvia que él había predicho en el capítulo 17, entonces ahora volviera a la tierra. Ya estaba a la altura del año tercero, casi 3 años de que no llovía sobre la faz de la tierra. Ya ustedes se pueden imaginar todo lo que pasaba, 3 años sin llover. Entonces Elías ahora, después que realiza esta matanza, Elías decide orar para que la lluvia caiga, pedirle a Dios que caiga la lluvia. Tiene un siervo y entonces él le dice a su siervo, yo voy a orar, yo voy a pedir, ponte en guardia, observa a ver si el cielo se nubla para llover. Entonces mire lo que presenta la sierva del Señor en el material La Review en Herald del 26 de mayo de 1891. Dice aquí, el siervo vigiló mientras Elías oraba. Seis veces volvió de su puesto de observación diciendo, no hay nada, no hay nube, no hay señal de lluvia. Pero el profeta no se entregó al desánimo, prosiguió repasando su vida para ver dónde había fallado en honrar a Dios. Confesó sus pecados, escuchen bien, confesó sus pecados, así continuó afligiendo su alma delante de Dios, mientras vigilaba para ver si había una señal de que su oración había sido contestada. Mientras escudriñaba su corazón, se sentía cada vez más pequeño, tanto en su propia estimación como a la vista de Dios. Le parecía que no era nada y que Dios era todo.
Y cuando llegó al punto de renunciar al yo, hermano, escuchemos esto es muy interesante. Cuando llegó al punto del renunciar al yo, entre tanto que se aferraba al Salvador como su única fortaleza y justicia, vino la respuesta. Apareció el siervo y le dijo: veo una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Elías pidió 6 veces la misma petición, pero no llovía. Pero en ese proceso dice que no se desanimó, sino que escudriñó su corazón y confesó sus pecados. ¿Cuáles pecados, hermanos? Uno de ellos, el burlarse de los profetas de Baal, porque cuando se puso el altar, los profetas de Baal comenzaron desde la mañana y pasaron todo el día rogándole a su Dios que respondiera a su oración y nunca les respondió. Llegaron incluso a lacerarse, cortarse la piel. No obstante, el espíritu que dominaba a Elías en ese momento no era el espíritu de Cristo, porque se burlaba de sus semejantes, ¿verdad? Se burlaba de sus prójimos. Eran profetas de Baal, pero eran los prójimos de Elías. Dios quería salvar tanto a Elías como a Acab, al pueblo de Israel y a todos los profetas también. ¿Saben por qué? Porque Dios no hace acepción de persona y dice la Biblia que el propósito de Dios es que todos los hombres, hermanos, vengan al arrepentimiento. Dios no hace acepción de personas. No obstante, Elías se burlaba y miren dónde lo llevó ese mismo espíritu, a quitarle la vida a 450 personas a filo de espada. Pero nos presenta este texto que después se apartó a orar con Dios, pero a orarle a Dios, pero su oración no era respondida. ¿Saben por qué? Porque Dios quería que él confesara sus pecados. Dios quería que él se arrepintiera, pero ¿cuáles pecados? Hermano, matar es pecado. Para el cristiano y el no cristiano, quitarle la vida a alguien es pecado. Lo presenta la ley de Dios. Bien, entonces confesó sus pecados. Pero más abajo presenta el texto que cuando llegó al punto de renunciar al yo, cuando renunció al yo, entre tanto que se aferraba al Salvador como su única fortaleza, y escuche bien, su única justicia, no la justicia humana, no la justicia que Elías ejecutó, sino la justicia de Cristo, vino la respuesta, hermanos. Cuando dependió completamente del poder de Dios, entonces vino la respuesta y le dice el siervo: veo una nube pequeña como del tamaño de la palma de la mano de un hombre, y eso simbolizaba que iba a llover. La respuesta vino cuando afligió su corazón y dependió únicamente de la fortaleza y la justicia de Cristo, cuando confesó sus pecados. ¿Por qué es interesante este tema? Porque aquellos que se hacen, que entienden que son parte de este movimiento del tercer Elías, normalmente se mueven con el dedo acusador, pero no analizan que necesitamos confesar nuestros pecados. No analizan que Dios quiere salvarnos a todos, aunque no todos nos salvaremos, pero el propósito de Dios es que todos nos salvemos. Ahora está en nosotros si queremos aceptar la salvación, sí o no. ¿Dónde están los Elías que confesan sus pecados, que a nadie matan, que no se burlan de nadie? Esos son los que forman parte del tercer Elías. Amén. Muchos han llegado a la comprensión de que Elías fue trasladado al cielo por lo que hizo, ejecutando justicia, ejecutando a personas. Y no analizan estos textos de vasta importancia, hermanos. Por eso este tema. Continuamos. Pasó esto, afligió su corazón, se arrepintió de sus pecados, dejó que la fortaleza y la justicia de Cristo reinara sobre él y no sus propios métodos. Entonces, Primera de Reyes 19, el ángel le dice: ahora come, porque te queda largo camino, 40 días y 40 noches hasta el monte de Oreb para allá encontrarse con la gloria de Dios.
la manifestación de su carácter. Y come y se va de camino. Y cuando llega allá, a la montaña, a la cueva, le dice el ángel, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y escuche lo que sucede aquí. Y he aquí que Jehová paseaba o pasaba. Hay que recalcar, es necesario mencionar que en Segunda de Reyes, Elías había orado o pedido que fuego descienda del cielo y consumiera vivo a un grupo de personas, a 51 personas que fueron a buscarle para llevarle preso o para llevarle cautivo, ¿verdad? Primero fue uno con 50 y él oró y dijo, si yo soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti a tus 50. Oró 2 veces y las 2 veces descendió fuego del cielo. Bien, no obstante, cuando llega aquí al monte Horeb y el ángel le dice, sal fuera y ponte delante del monte de Jehová, dice la Biblia, y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Wow. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, escuchen bien, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando Elías oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Interesante porque la Biblia me está mostrando aquí que primero vino un viento abrasador, un viento que destruía, un viento que rompía, también un terremoto, pero me está diciendo que Jehová no estaba en el terremoto. O sea, Dios no está en los vientos destructores. Dios no está en el terremoto, hermanos, porque el terremoto son elementos de destrucción y no son enviados por Dios. Pero tampoco Dios está en el fuego que viene de arriba y quema vivo a las personas. Dios está en el sonido apacible. En su presencia no hay destrucción. En su presencia no hay fuego que quema vivo a las personas. En su presencia no hay terremoto que rompe y destruye. En su presencia no hay viento abrasador. En su presencia hay paz y gozo, hermanos. En su presencia hay protección. En su presencia hay salud. En su presencia hay vida, hermanos. Y Dios necesitaba que Elías comprendiera esto. Bien, continuamos. En el libro de Lucas, el capítulo 17, aquí nos presenta la Biblia eventos en donde existe un sumo sacerdote, su esposa llamada Elizabeth, el esposo Zacarías, viene el ángel Gabriel a hablar con Zacarías porque en este momento estaba él ministrando en el santuario, ¿verdad? Y su esposa era estéril, no daba luz. El ángel Gabriel se le aparece y le está hablando del nacimiento de su hijo que Dios le daría, Elías. Perdón, es Juan el Bautista, disculpen, Juan el Bautista. Entonces, en Lucas 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Recuerden, aquí se está hablando de Juan el Bautista, para hacer volver el corazón, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el camino, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Preparar el camino para la primera venida de Cristo Jesús. Preparar a un pueblo para la primera venida de Cristo Jesús. Pero el texto me dice que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, de manera que al hablar de Juan nos referimos también al segundo Elías, por las características. Entonces Cristo en Mateo 17, verso 12, hablando de ese segundo Elías, dice, mas yo os digo, o más os digo, que Elías ya vino y no le conocieron,
sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Bien, el segundo Elías. Ahora, algo que hay que retomar otra vez, muchos comprenden que la función, el trabajo, el mensaje del tercer Elías es llamar el pecado por su nombre. Vuelvo y repito, no me opongo, no estoy contradiciendo eso, eso es correcto. Pero es importante que analicemos estos puntos, hermanos. Entiendo que son de vasta importancia. Entonces, aquí estamos a la altura del segundo Elías. Se está hablando ahora del segundo Elías, que es Juan el Bautista. Entonces, en Lucas capítulo 7, del 18 al 19, ya Juan el Bautista había bautizado a Cristo. Ya Cristo había sanado varios enfermos. Ya Cristo había resucitado muertos, ¿verdad? Porque ya había iniciado su ministerio. No obstante, los siervos o los discípulos de Juan el Bautista estando ya en la cárcel, porque había denunciado la fornicación y el adulterio de Herodes, entonces está en la cárcel. Y vienen los discípulos de Juan el Bautista y le dicen las buenas nuevas. Dice el verso 18, Lucas 7:18 dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿Cuáles eran todas estas cosas? Las buenas nuevas del ministerio de Cristo, de que Cristo sanaba a los enfermos, curaba a los leprosos, sanó al paralítico, resucitó el hijo de la viuda de Naín y sanó a los enfermos de muchos tipos de enfermedades y predicaba el evangelio. Ellos vinieron y le contaron a Juan el Bautista todas estas cosas. Y dice, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, hermanos, presten atención a esta pregunta. Presten atención a la pregunta que brota del corazón de Juan el Bautista en la cárcel. Bien, miren lo que dice la pregunta. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Hermanos, cuando los discípulos de Juan le dieron la noticia de todas las cosas que Cristo hacía, Juan el Bautista entonces manda y le pregunta, hey, ¿eres tú el que había de venir o es que tenemos que esperar a otra persona? Hermano, la duda del carácter de la misión del Hijo de Dios. Pero cuando llegan donde Cristo, mire lo que pasa, Lucas 7 del 20 al 22. Dice, cuando pues los hombres vinieron a él y dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Miren lo que presenta la Biblia, que en esa misma hora, gloria a Dios, Cristo no le dijo a ellos, díganle que sí, díganle que no. Dice la Biblia que en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, vayan y díganle a Juan todas las cosas que habéis visto y oído. Díganle que los ciegos ven, díganle que los cojos andan, díganle que los leprosos son limpiados, díganle que los sordos oyen, díganle a Juan que los muertos son resucitados y que a los pobres es anunciado el evangelio. Hermanos, vamos a ver por qué se fundamenta la pregunta en Juan que le mandó a hacer a Cristo. ¿Eres tú el que había de venir? Noten ustedes que Juan manda hacerle la pregunta cuando los discípulos le llevaron la noticia de lo que él hacía. Allí se forma la pregunta. Noten el por qué. Noten lo que nos presenta la sierva del Señor en el libro Deseado de todas las gentes, página 437, párrafo 1. Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigado de alguna era castigo de alguna falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Es verdad que todo sufrimiento
es resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada. Satanás es el autor del pecado y de todos sus resultados. Escúchelo bien claro. Escúchelo bien. Satanás es el autor del pecado y de todos sus resultados. Había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Satanás le enseñó a los hombres, le enseñó a los judíos, que las enfermedades las enviaba Dios por causa de su pecado y que la muerte procedía de Dios por causa del pecado que el ser humano comete. Y esa misma falsedad, hermanos, yacía en el corazón de los discípulos de Cristo. Mire donde lo dice más abajo. Los discípulos compartían la creencia de los judíos concerniente a la relación del pecado y el sufrimiento. Hermano, esto no me lo estoy inventando yo. Por si acaso quieren buscar algún contexto, oiga cuál es el contexto. Es que Satanás es el autor del pecado y de todos sus resultados, pero que había hecho creer a los hombres, a los seres humanos, que era Dios quien los afligía, hermano, por causa de algún pecado. Que Dios le mandaba las enfermedades, que Dios le mandaba la muerte. Y miren lo que dice más abajo, que así estaba preparado el camino para que los judíos rechazaran a Jesús. Allí se fundamenta la pregunta de Juan el Bautista desde la cárcel. Y allí también se fundamenta la pregunta de Felipe o la petición de Felipe, Maestro, muéstranos al Padre. Bien, porque lo que esperaban no era eso, sino un Dios vengador y castigador, no un Dios misericordioso que sanara a los enfermos y resucitara a los muertos. Porque habían creído la mentira de Satanás y hasta el día de hoy se sigue creyendo, hermanos, porque desde púlpitos se predican que Dios te enferma y que Dios te mata cuando tú no le obedeces. Falso, de toda falsedad. Entonces, cuando Cristo le manda a decir a Juan el Bautista, díganle que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados y que los muertos son resucitados. Díganle a Juan que ni el Padre ni yo matamos ni destruimos. Díganle a Juan que las enfermedades y la muerte no proceden de mí ni tampoco de mi Padre. Hermanos, y Dios quiere que hoy usted escuche esto. Las enfermedades, la destrucción, el fuego que quema vivo a las personas, los terremotos, los vientos destructores, las plagas no proceden de Dios. Bien, ese mensaje no solamente era para Juan el Bautista. Así es que si quiere ser parte del tercer Elías, yo entiendo que es necesario que comprendamos estas cosas. Amén. Dice el texto que así estaba preparado el camino para que los judíos rechazaran a Cristo. ¿Cómo así? Enseñándole que Dios era el causante de todos nuestros males y de nuestra muerte, o de la muerte del ser humano. Y así tiene Satanás el camino preparado para que el mundo rechace a Dios, incluyendo la misma iglesia adventista del séptimo día. Porque desde sus púlpitos se predican que Dios mata y que Dios destruye, hermanos. Pero yo sé que hay un remanente que no ha doblado sus rodillas y presentará a Dios en palabra y en vida, en su justa perspectiva, justamente como lo presentó Cristo Jesús. Hermano, esto no es crítica. Hay un gran dolor en mi pecho al decir estas cosas. En continuación con el tema, hermanos, en Malaquías el capítulo 4 aparece un texto profético de mucha importancia para lo que estamos presentando. Malaquías 4 del 5 al 6 dice: He aquí, yo os envío
el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dice el verso 5: y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. El segundo Elías vino para preparar el camino para la primera venida de Cristo. El tercer Elías, que representa un movimiento, un grupo de personas que preparará el camino para la segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos. Ahora, ¿dónde nos muestra la Biblia del surgimiento de este último movimiento? Debemos ir al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 14, capítulo del 6 al 7, que representa el tercer Elías. ¿Qué mensaje tiene el tercer Elías que dar al mundo para preparar el camino para la segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos? Dice el verso 6 de Apocalipsis 14: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Escuche a quienes: a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, hermanos, y a todo pueblo, o en toda lengua, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si usted no ha escuchado un tema que predicamos en este canal que se llama El tercer ángel y la gloria de Dios, les recomiendo que lo escuche, porque allí se explica qué es la gloria de Dios, qué significa temer a Dios. De antemano, entonces, dando eso por hecho, si no lo han escuchado, les recomiendo que lo escuchen, pero podemos decir que la gloria de Dios es su carácter. Bien, entonces el llamado del primer ángel, que se le denomina este mensaje, el mensaje de los tres ángeles, el llamado del primero es: temed a Dios y darle gloria, recibir la justicia de Cristo, ¿verdad? Recibiendo los mandamientos escritos en las tablas del corazón y dando así gloria a Dios, mostrando su carácter, hermano. Ahora vamos a ver qué tan importante es este mensaje para el tercer Elías. Vamos a hacer una comparación. ¿Qué nos dice la sierva del Señor sobre Elías y nosotros? En un material que se llama Manuscrito 117 de 1907 aparece una cita. Gracias le doy a Dios en primera instancia y gracias también a los hermanos de Colombia, Argentina, en este caso el hermano Carlos y Leandro, por un tema que predicaron sobre Elías como instrumento de Dios, el cual les recomiendo a cada uno de ustedes, hermanos, que lo escuchen y lo analicen, porque el tema es profundo y poderoso. Allí encontré, supe de textos que no sabía que estaban escritos. Y algunos de ellos, como este, por ejemplo, he decidido ponerlo en esta diapositiva porque creo que es de vasta importancia incluirlo aquí también. Entonces dice aquí: nosotros que vivimos en 1907 tenemos algo que Elías no tenía. Tenemos motivos mucho más poderosos para tener fe en él, pues contamos con la historia de un Salvador que vino en carne humana y murió en la cruz del Calvario para redimir nuestra raza. Escuchen bien, hermanos, escuchen bien. Nos corresponde a nosotros compartir lo que Elías no pudo predicar. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros, el tercer Elías? Compartir lo que Elías no pudo predicar. El amor de Cristo revelado en la cruz del Calvario habla mejor que la sangre de Abel. Gloria a Dios por ese texto. Carta 93 de 1902 dice lo siguiente:
el que lleva el manto no de Elías, sino de Cristo, escuchen bien, el que lleva el manto no de Elías, sino de Cristo, dará testimonio de que tiene su mirada puesta en el Salvador. Imbuido del Espíritu de Cristo, está capacitado para enseñar. Está constantemente bajo la influencia de las elevadas y santas impresiones que Dios le causa. Debemos llevar el manto no de Elías, sino de Cristo. Somos el tercer Elías, ¿verdad? Pero con el manto de Cristo, no con el manto de Elías, no con la fanfarronería de Elías, no con el alboroto y el bullicio de Elías, antes de encontrarse con Dios. Bien, debemos llevar el manto no de Elías, sino el manto de Cristo, hermanos. Noten lo que dice esta cita que aparece en un libro que se llama La Iglesia Remanente del Espíritu de Profecía, claro. La página 103, párrafo 2, dice, sobre la importancia por la cual vino a la existencia el movimiento adventista del séptimo día. Escuche bien, en un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido puestos en el mundo como centinelas y transmisores de luz. Escuchen bien, transmisores de luz, no de falsedad y oscuridad. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación, la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Oye, una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. ¿Cuál es esa obra? Proclamar los mensajes del primero, del segundo y el tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ellas. La proclamación de los mensajes, hermanos, del primer ángel de Apocalipsis 14, del segundo y el tercero, es la obra para este tiempo, es el mensaje del tercer Elías, hermanos. Pero ese mensaje comienza, como ya vimos, con la manifestación de la gloria de Dios, con la manifestación del carácter de Dios. Y con esa manifestación también termina. Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido dadas a seres mortales. ¡Wow! Gloria a Dios, hermanos. Una cita que aparece en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, página 342, párrafo 2. Dice lo siguiente. El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Escúchelo bien claro. El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. Vamos a ver más adelante si es que el carácter de Dios ha sido mal entendido y mal interpretado, porque hay personas que por allí le están predicando al mundo que Dios no mata. Vamos a ver si esa es la confusión que hay. Bien, dice que el carácter de Dios ha sido mal entendido y mal interpretado. En este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, hermano, la luz de su carácter, de su bondad, de su misericordia y de su verdad. Mensajes selectos, el tomo 2, página 121, párrafo 4. Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios. Pero ¿cómo fue que vino a presentar el carácter de Dios? ¿Por qué surge la pregunta de Juan el Bautista? ¿Por qué surge la petición de Felipe? Ya vimos que el enemigo le había enseñado al mundo
Le había enseñado al hombre, le había enseñado a los discípulos, le había enseñado a los judíos que las enfermedades y la muerte procedían de Dios. Pero Cristo vino a desenmascarar ese engaño. Cristo vino a quitar esa falsedad, presentando, hermanos, que Dios no mata, que Dios no destruye. Y miren lo que dice aquí. Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios tal como está representado en su ley. Oigan, ¿por qué? Porque su ley es una copia de su carácter. Y si la ley de Dios es una copia de su carácter, ¿cómo es que Dios mata y destruye cuando su ley dice no matarás? Y a eso vino Cristo, hermanos. Y ese es el manto de Cristo que debemos llevar, su justicia para poder dar la gloria de Dios. Apocalipsis 14:1, miren lo que aparece. El profeta Juan dice lo siguiente: después de esto miré, y he aquí que el Cordero de Dios estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. ¿Qué representa el nombre en la Biblia? Representa el carácter. ¿Y los 144,000 tenían el nombre de quién? ¿El nombre de ellos? No. ¿El nombre de Elías sin el manto de Cristo? No. ¿El nombre de Juan el Bautista dudoso en la cárcel del carácter de Dios? No. Tenían el manto de Cristo, hermanos. Tenían la comprensión completa y perfecta del carácter de Dios y contemplaron el carácter de Dios en Cristo, y por medio de la contemplación y el poder de su Espíritu llegaron a la perfección en Cristo. Hoy tienen el carácter de Dios, hermanos. Pero no el carácter de Dios como lo presentaron algunos. No como lo presentó y como lo presenta Satanás, sino el carácter de Dios como lo presentó Cristo Jesús. Testimonios para la Iglesia, es el tomo 6, página 28, párrafo 4. ¿Qué mensaje debemos nosotros proclamar al mundo? No solamente por palabras, es por obra, es por testimonio, hermanos. Dice: algunos han presentado las verdades del mensaje del tercer ángel como teorías áridas, pero el Cristo viviente es el tema que debe presentarse en este mensaje. Debe revelarse como el primero y el último, como el yo soy, raíz y vástago de David y estrella resplandeciente de la mañana. Escuche bien esto. El carácter de Dios en Cristo debe manifestarse al mundo mediante este mensaje. ¿Mediante cuál mensaje? Mediante el mensaje del tercer ángel, porque el error no se deshace atacando el error se deshace predicando y presentando y viviendo en la luz. Y la luz es Cristo, y la luz que alumbrará la tierra es la luz del conocimiento del carácter de Dios, aunque algunos o muchos no lo quieran aceptar, hermanos. Así será en el nombre de Jesús. La pregunta es: ¿quieres tú ser parte del tercer Elías, pero el Elías que lleva el manto de Cristo? Que Dios te bendiga, hermano, y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Feliz Santo Sábado. Será hasta la próxima. Dios no mata, Dios no destruye.